Bienvenido a Refugio Mental Audiolibros, el espacio donde tu transformación interior comienza. Hoy te presento el libro El código oculto de la atracción humana. Aprende a seducir. Una guía poderosa para despertar tu potencial, fortalecer tu mente y avanzar con propósito. Recuerda, cada palabra puede ser el inicio de un nuevo camino. Suscríbete si aún no lo has hecho y deja tu experiencia en la caja de comentarios. Gracias por escuchar. Prólogo. Comprender para elegir. El deseo como punto de partida. La atracción y el deseo no son accidentes emocionales ni meras sensaciones pasajeras. Son manifestaciones profundas de un sistema biológico y neurológico que opera dentro de nosotros con precisión, intención y consecuencias. Comprender estos impulsos no es una curiosidad intelectual, es una necesidad fundamental para quien desea construir relaciones sanas, conscientes y sostenibles. Durante siglos, el amor ha sido narrado desde la poesía, la filosofía o la religión, pero pocas veces ha sido abordado desde la biología y la neurociencia con un enfoque que honre tanto la evidencia científica como la experiencia humana. Hoy sabemos que lo que sentimos al mirar a alguien, lo que nos impulsa a buscar su cercanía o lo que nos mantiene emocionalmente atados a una persona, responde a procesos químicos, hormonales y evolutivos profundamente programados en nuestro cuerpo. Pero también sabemos que poseemos la capacidad de observar, comprender y regular esos impulsos. Esa es la verdadera libertad. Conocer lo que nos mueve para decidir hacia dónde vamos. Entender la atracción y el deseo es clave en nuestra vida emocional, porque son la antesala de decisiones que marcan nuestro rumbo. Desde con quién compartimos nuestra intimidad, hasta a quién entregamos nuestra vulnerabilidad. Decisiones que pueden acercarnos al amor maduro o dejarnos atrapados en ciclos de dependencia, vacío o frustración. Sin embargo, reconocer la raíz biológica de nuestros deseos no debe llevarnos al determinismo ni al cinismo. Por el contrario, nos enfrenta a una tarea aún más importante: reconciliar lo biológico con lo ético y lo espiritual. No somos únicamente química, pero tampoco podemos negarla. El cuerpo tiene un lenguaje, y aprender a escucharlo nos permite honrar su sabiduría sin someternos ciegamente a ella. En este libro abordaremos con claridad y profundidad cómo se manifiestan en nosotros los procesos naturales de atracción, apego, deseo y amor, y cómo estos pueden ser transformados desde la conciencia, el compromiso y la responsabilidad afectiva. Porque solo cuando integramos nuestras dimensiones biológica, emocional y espiritual, podemos vivir una vida relacional verdaderamente plena y coherente con quienes aspiramos a ser. Esta obra es una invitación a la comprensión, pero también a la acción, a convertir el conocimiento en una brújula interior que nos oriente hacia relaciones más libres, más sanas y más humanas. Capítulo 1. Domando lo salvaje. La atracción como impulso biológico. La atracción es una fuerza tan antigua como la vida misma. No es un invento moderno ni una elección puramente racional. Es un impulso profundamente enraizado en nuestra biología, diseñado para asegurar la continuidad de la especie. Aunque hoy nos seducen las aplicaciones de citas, las redes sociales o los discursos de amor romántico, el proceso que activa la atracción sigue operando con la misma lógica básica que en nuestros ancestros más primitivos. El cuerpo humano está programado para detectar señales inconscientes de compatibilidad genética, fertilidad, salud y capacidad reproductiva. La mirada sostenida, el olor imperceptible de las feromonas, la simetría facial, el tono de la voz o la forma de moverse son mucho más que detalles estéticos. Son códigos que el cerebro descifra en milisegundos para responder a una sola pregunta evolutiva. ¿Vale la pena reproducirse con esta persona?
Esto no significa que toda atracción derive en un deseo consciente de tener hijos. Lo que significa es que los mecanismos que rigen la atracción están biológicamente orientados a ese fin, aunque nuestra mente moderna interprete esos impulsos desde un lugar cultural o emocional. La atracción física no es moral ni inmoral, simplemente es animal. Lo que hagamos con ella, sin embargo, sí tiene implicaciones éticas y emocionales. Reconocer esta raíz biológica no nos convierte en víctimas de nuestros instintos. Al contrario, nos permite iniciar el proceso de integrarlos, regularlos y decidir conscientemente cómo responder ante ellos. La atracción puede ser un inicio, pero nunca debería ser el único criterio para construir una relación. ¿Qué es la libertad emocional? En un mundo que valora la autenticidad por encima de la coherencia, hemos confundido la libertad con la impulsividad. Se nos ha enseñado que hacer lo que sentimos es sinónimo de ser libres, pero pocas ideas han causado más daño en la vida afectiva. La libertad emocional no consiste en obedecer cada impulso, sino en reconocerlo, comprenderlo y decidir si actuar o no en consecuencia. Ser libre emocionalmente es poder sentir deseo sin convertirlo en obligación. Es experimentar atracción sin transformarla automáticamente en acción. Una persona emocionalmente libre no es aquella que reprime sus sentimientos, sino aquella que los observa con honestidad y se da el derecho de no ser arrastrada por ellos. En lugar de ser esclava de sus pasiones, se convierte en su aliada. Esta forma de libertad es el fundamento del amor consciente y del respeto mutuo. El mito del libre albedrío frente a los impulsos primarios. Creemos que decidimos a quién amamos, cuándo nos enamoramos o por quién sentimos deseo. Pero las investigaciones en neurociencia y comportamiento humano revelan que la mayoría de nuestras elecciones afectivas están preconfiguradas por factores biológicos inconscientes, hormonas, genética, memoria olfativa, experiencias tempranas de apego, entre otros. El libre albedrío existe, sí, pero es mucho más limitado de lo que nos gustaría creer. Operamos gran parte del tiempo en piloto automático, tomando decisiones emocionales bajo la ilusión de que somos completamente racionales. Este mito de la autonomía total es peligroso, porque nos impide desarrollar el nivel de conciencia necesario para actuar con responsabilidad. Por eso, conocer los mecanismos biológicos del deseo y la atracción no es reducirnos a la química, sino darle al libre albedrío su verdadero valor. Ser la capacidad de elegir una respuesta distinta cuando entendemos el origen del impulso, el poder del dominio propio. Si algo nos diferencia del resto de las especies, no es la capacidad de sentir, sino la posibilidad de no actuar en automático ante lo que sentimos. El dominio propio no es represión, es sabiduría emocional. Una persona que ha desarrollado el dominio propio es capaz de detectar una atracción intensa y, en lugar de ceder ciegamente, hacerse preguntas clave. ¿Qué me está atrayendo de esta persona realmente? ¿Estoy buscando conexión o validación? ¿Estoy dispuesto a asumir las consecuencias emocionales de un vínculo con esta persona? El dominio propio nos permite trascender la biología sin negarla. Es el puente entre lo animal y lo humano, entre la reacción y la elección. Es el músculo interior que fortalece nuestra dignidad afectiva y nos ayuda a construir relaciones donde el deseo no es enemigo del amor, sino su aliado consciente. Reflexión final del capítulo. Ser libre no es hacer lo que quiero, es saber por qué lo quiero y decidir si eso construye o destruye el amor que merezco. Capítulo 2. La biología de la primera mirada. El juego de miradas y la selección inconsciente. A menudo creemos que el amor comienza con una conversación, una cita o una coincidencia fortuita. Pero lo cierto es que mucho antes de que una palabra sea pronunciada, el cuerpo ya ha empezado a evaluar silenciosamente.
La mirada, aunque parezca inocente, es una herramienta de diagnóstico ancestral. Evalúa, selecciona y descarta sin que siquiera lo notemos conscientemente. Cuando una mujer observa a un hombre por primera vez, inicia, muchas veces de forma automática, un pequeño ritual visual que tiene raíces biológicas profundas. Aguantar la mirada un segundo más de lo normal no es un gesto trivial. Es una señal primitiva de exploración y apertura. Si el hombre mantiene la mirada sin incomodidad, la mujer retira la suya. Si él la desvía primero, el juicio interno es casi inmediato. Inseguridad, falta de presencia, poco atractivo. Este cruce visual aparentemente sutil es una forma de selección inconsciente de potenciales parejas reproductivas. Se activa la evaluación de confianza, firmeza, seguridad y disposición, todo en cuestión de segundos. Es un lenguaje silencioso pero profundamente eficiente. Y aunque muchas veces lo racionalicemos después, no sé por qué, pero no me gustó, la decisión ya estaba tomada en la primera mirada. Seguridad y masculinidad. Claves en el primer contacto visual. La manera en que un hombre sostiene o evita la mirada inicial tiene implicaciones psicológicas y biológicas. Mantener la mirada no es una muestra de dominio, sino de seguridad interior. Indica que el sujeto está colocado en su masculinidad, firme sin ser agresivo, seguro sin ser invasivo. Por el contrario, bajar la mirada demasiado pronto puede interpretarse, inconscientemente, como una señal de fragilidad emocional o falta de autoconfianza. Este pequeño detalle activa un juicio evolutivo en la mujer. ¿Es este hombre alguien que me protegerá o alguien a quien tendré que cuidar? La biología no se interesa por modales ni por discursos. Se pregunta por estabilidad, reproducción y seguridad genética. Lo fascinante es que estas evaluaciones no son racionales ni conscientes, son automáticas. Nuestro cerebro las realiza sin pedirnos permiso, y solo después intentamos justificar lo que sentimos con razones lógicas. Pero la decisión inicial ya estaba codificada en la mirada, el lenguaje no verbal de la atracción, miradas, gestos y posturas. La atracción no comienza en las palabras. Empieza mucho antes, en un espacio de comunicación silenciosa donde el cuerpo habla por nosotros. Nuestro lenguaje no verbal revela más de lo que queremos mostrar, y muchas veces más de lo que sabemos sobre nosotros mismos. Las mujeres, cuando se sienten atraídas, suelen activar gestos sutiles de apertura. Tocan su cabello, exponen las muñecas, inclinan ligeramente la cabeza o dejan entrever la axila, zona rica en feromonas. Estos gestos, aunque parezcan triviales, son pistas visuales que comunican disponibilidad y feminidad. Los hombres, por su parte, tienden a expandirse, abren más las piernas, enderezan la espalda, tensan la mandíbula o profundizan levemente la voz. Estas expresiones corporales son manifestaciones instintivas de fuerza, seguridad y virilidad, diseñadas para atraer la atención femenina y comunicar competencia biológica. El atractivo en realidad es una danza, una secuencia de señales mutuas donde cada gesto busca una respuesta. Y cuando esa respuesta es correspondida, una mirada sostenida, una sonrisa tímida, un movimiento corporal que imita al otro, se activa un círculo de retroalimentación positivo. Lo biológico se convierte en emocional, y lo emocional empieza a diseñar una historia. Ejemplos prácticos: cafetería, metro, discoteca. Imagina una cafetería. Una mujer entra y nota que un hombre la observa. Ella se sienta y mientras toma su café, cruza la mirada con él. La mantiene apenas un segundo más de lo normal y luego la retira. Minutos después, vuelve a mirar y repite el gesto. Si él mantiene la mirada de forma serena y sin incomodidad, el cuerpo de ella registra esa información. Sin haber intercambiado una palabra, ya ha decidido si vale la pena continuar el juego. En el metro, el contexto cambia.
Las miradas sostenidas sin mutua correspondencia pueden sentirse como una amenaza. Aquí, el juego biológico requiere aún más sutileza. Si un hombre observa insistentemente a una mujer que no ha devuelto la mirada, no está generando atracción, sino incomodidad. La clave está en la reciprocidad. La atracción se construye en dos direcciones, no en un monólogo visual. En una discoteca, los cuerpos se acercan, el ruido oculta las palabras, y las señales no verbales cobran protagonismo. Un hombre que se muestra seguro, sin invadir, que no se precipita, que respeta el espacio personal, pero proyecta presencia. Tiene muchas más probabilidades de generar atracción que aquel que se mueve con ansiedad o agresividad. Del mismo modo, una mujer que sonríe sutilmente, que baila mostrando confianza, que juega con la mirada, comunica mucho más que cualquier frase preparada. Estos escenarios revelan una verdad esencial. La atracción no es una estrategia consciente, sino una lectura biológica y mutua de señales sutiles. Aprender a leerlas y a responderlas con respeto y presencia es uno de los grandes secretos para conectar profundamente con el otro. Reflexión final del capítulo. Antes de que el amor hable, la mirada ya ha decidido. No todo lo que se siente debe actuarse, pero todo lo que se comprende puede transformarse. Capítulo 3. El lenguaje olfativo del deseo. Feromonas. ¿Qué son y cómo actúan? Cuando pensamos en atracción, solemos imaginar palabras, gestos o incluso la apariencia física. Sin embargo, hay un factor invisible, silencioso y profundamente poderoso que influye en cómo nos sentimos cerca de otra persona. Las feromonas. Las feromonas son moléculas químicas producidas de forma natural por el cuerpo humano, especialmente en zonas como las axilas, los genitales y el cuero cabelludo. A diferencia de los olores comunes, como el perfume o el sudor, las feromonas no tienen olor detectable por el olfato consciente, pero actúan directamente sobre regiones cerebrales profundas, influenciando la atracción, el deseo sexual y la selección de pareja. Estas señales químicas operan como una especie de código biológico no verbal, transmitiendo información sobre nuestra salud reproductiva, nuestro estado hormonal e incluso nuestra compatibilidad genética con la persona que nos percibe. Son, en esencia, mensajes invisibles que nuestro cuerpo emite sin permiso, y que el otro capta también sin darse cuenta. El impacto de las feromonas es sutil pero potente. Pueden despertar una atracción inexplicable hacia alguien que no encaja con nuestros gustos racionales, o, por el contrario, generar un rechazo espontáneo hacia una persona que considerábamos ideal. La química, en este caso, no es una metáfora, es literal. Sistema olfativo versus sistema vomeronasal. Para entender cómo las feromonas influyen en nuestras decisiones afectivas, es necesario diferenciar dos vías del sentido del olfato. 1. El sistema olfativo tradicional es el que nos permite oler un perfume, una flor o la comida. Esta ruta sensorial conecta con regiones del cerebro que procesan los olores de manera consciente y asociativa. 2. El sistema vomeronasal o sistema olfativo accesorio es mucho más antiguo en términos evolutivos. No participa en la percepción de olores comunes, sino que detecta señales químicas como las feromonas. Esta ruta se conecta directamente con estructuras cerebrales como la amígdala y el hipotálamo, encargadas de regular la reproducción, la agresividad, el deseo y las respuestas emocionales más instintivas. Esto significa que cuando una persona percibe tus feromonas, aunque no huela nada, su cerebro puede activar respuestas de atracción o rechazo que escapan al razonamiento consciente. Es el cuerpo reaccionando al cuerpo del otro, sin filtros racionales. En otras palabras, nos olemos sin saber que nos olemos, y nos gustamos sin saber exactamente por qué. Histiocompatibilidad
y selección genética. Uno de los aspectos más fascinantes de las feromonas es que transmiten información sobre nuestro sistema inmunológico, particularmente sobre lo que se conoce como complejo mayor de histocompatibilidad, MHC. Este sistema determina qué tan fuerte o débil será la respuesta inmunológica de nuestros futuros hijos ante virus, bacterias y enfermedades. Desde una perspectiva evolutiva, cuanto más distinto sea el sistema inmunitario de nuestra pareja respecto al nuestro, mayor será la diversidad genética de la descendencia y, por tanto, más robusta y adaptable. Este principio se conoce como histiocompatibilidad. Por eso es posible que nos sintamos irresistiblemente atraídos por alguien cuyo perfil inmunológico es muy diferente al nuestro, aunque no se ajuste a nuestros cánones estéticos o sociales. El cuerpo sabe lo que busca, incluso cuando nuestra mente no lo entiende. En estudios realizados con camisetas sudadas, sí, literalmente, mujeres tendían a preferir el olor de hombres con un MHC diferente al suyo. Lo sorprendente es que, en muchos casos, las preferencias olfativas eran más precisas que los criterios racionales de selección de pareja. El rechazo químico me atraía, pero luego no. Una de las experiencias más desconcertantes que muchas personas viven es la siguiente: conocer a alguien que cumple con todos los requisitos, buena presencia, conversación interesante, valores compartidos, pero que al momento de una cercanía física, un beso, un abrazo, una relación íntima, el deseo desaparece inexplicablemente. Lo que ocurre en muchos de estos casos no es un cambio emocional ni una falta de interés racional, sino una respuesta química de incompatibilidad biológica. El cuerpo detecta, a través del sistema vomeronasal, que esa persona no es un buen complemento inmunológico o que la combinación genética no sería óptima, y desactiva el deseo. Esto explica por qué algunas relaciones, aunque prometedoras en lo social o afectivo, simplemente no funcionan en lo físico. No es culpa de nadie, no es un fallo del carácter, es el cuerpo tomando decisiones silenciosas. Aprender a respetar esa intuición biológica también forma parte de la sabiduría emocional. El cuerpo no se equivoca. Cuando la atracción desaparece sin causa aparente, es probable que haya causas profundas que aún no entendemos del todo, pero que son reales. Reflexión final del capítulo. A veces el alma se confunde, pero el cuerpo no. La biología no razona, pero protege. Aprender a escuchar el lenguaje silencioso del cuerpo es un acto de amor propio. Capítulo 4. El cortejo animal y humano. Conductas universales de acicalamiento. El cortejo no es exclusivo del ser humano. En la naturaleza, distintas especies realizan rituales de preparación y exhibición antes del apareamiento. Las aves se alisan las plumas, los felinos se limpian meticulosamente y los primates se acicalan unos a otros como forma de vinculación. Los humanos no somos la excepción. Frente a una persona que nos atrae, activamos conductas automáticas de preparación estética. Alisamos la ropa, ajustamos el cabello, revisamos el aliento, enderezamos la postura. Estos gestos no son meramente sociales, son respuestas profundamente biológicas. Estamos optimizando nuestra apariencia como muestra de salud, vitalidad y disponibilidad. Esta conducta no se limita al acicalamiento propio. También aparece lo que podríamos llamar acicalamiento interpersonal. Cuando alguien nos atrae, es común que intentemos corregir detalles en su vestimenta, limpiar una mota de polvo de su hombro o acomodar su corbata. Estos gestos, socialmente justificados como cuidados, son en realidad manifestaciones sutiles de interés físico y emocional. Reconocer estos comportamientos, en uno mismo y en los demás, nos ayuda a leer el lenguaje del deseo con mayor claridad y madurez. La danza no verbal del coqueteo. El cortejo humano es una danza ancestral.
se inicia sin palabras y se mantiene en un delicado equilibrio de señales que van y vienen entre dos personas. Todo el proceso de atracción está lleno de microgestos que hablan por nosotros, incluso cuando intentamos disimular lo que sentimos. Entre los comportamientos más comunes encontramos imitación postural, cuando alguien repite inconscientemente los gestos del otro. Tocar el propio rostro o cabello, especialmente en mujeres como señal de coquetería. Dirigir los pies hacia la persona deseada, aunque el cuerpo esté girado en otra dirección. Exposición del cuello o de la parte interna de las muñecas como signos de vulnerabilidad y apertura. Gestos de tensión muscular en hombres. Ajustarse el reloj. Estirar el cuello. Marcar la espalda. El coqueteo no verbal no tiene guión, pero sí reglas implícitas. Es una conversación sin palabras donde cada gesto espera una respuesta equivalente. Cuando esa reciprocidad se rompe, cuando uno da señales y el otro no responde, el cuerpo suele detener la danza de manera automática. Aprender a detectar y a respetar este intercambio no solo nos vuelve más conscientes, sino también más respetuosos con el deseo ajeno. Las muñecas femeninas y el instinto protector masculino. Uno de los gestos más sutiles y poderosos del lenguaje corporal femenino está en las muñecas. Exponerlas, girarlas suavemente, llevarlas al rostro o dejarlas visibles al fumar o al peinarse, activa en el cerebro masculino un mensaje ancestral. Fragilidad, feminidad, necesidad de protección. Este gesto no es consciente ni premeditado, pero ha sido identificado como un disparador del instinto protector en los varones. La muñeca quebrada, por ejemplo, ese gesto en el que se flexiona levemente la mano hacia abajo, genera una percepción de vulnerabilidad. Y aunque socialmente se asocie con delicadeza o elegancia, a nivel primitivo comunica sumisión suave, no agresiva, receptividad. La atracción masculina hacia estos gestos no tiene que ver con superioridad, sino con la activación de un patrón biológico. Cuidar aquello que percibo como valioso y delicado. Curiosamente, cuando un hombre heterosexual imita esos mismos gestos, puede experimentar incomodidad. El cuerpo siente que está actuando fuera del papel asignado por su estructura biológica. Este tipo de codificación de género en el lenguaje corporal no es un mandato social, sino una tendencia observable en culturas muy diversas a lo largo de la historia. ¿Cómo cambia la voz al sentir atracción? La voz, aunque invisible, es una de las herramientas más potentes del cortejo. Se modula inconscientemente cuando estamos frente a alguien que nos atrae. En los hombres, el tono de voz tiende a bajar ligeramente. Esto no es accidental. Un tono grave comunica mayor cantidad de testosterona en el organismo, lo cual desde una perspectiva biológica se asocia con fuerza, fertilidad y capacidad de protección. Estudios han demostrado que los hombres con voces más graves suelen percibirse como más atractivos, incluso cuando su aspecto físico es promedio. En las mujeres, durante los días fértiles del ciclo, el tono de voz se modifica de forma natural. Se vuelve más suave, más musical y con matices más seductores. Esta alteración no es intencional, sino el resultado de cambios en la laringe provocados por los niveles hormonales. En experimentos realizados con grabaciones, los hombres eligieron como más atractivas las voces de mujeres que estaban ovulando, sin saberlo conscientemente. La voz, como la mirada o el gesto, revela lo que a veces no nos atrevemos a decir. En una conversación de cortejo, el contenido verbal importa menos que la forma en que se dice. El tono, el ritmo, las pausas, los silencios, todo compone una melodía que, si hay atracción, se afina entre dos. Reflexión final del capítulo. Cortejar no es seducir con fuerza, sino comunicar con delicadeza. No es manipular, es presentarse. El cuerpo habla.
y quien aprende a escucharlo se vuelve más humano. Capítulo 5. El cerebro enamorado. ¿Qué pasa en el cerebro cuando nos enamoramos? Pocas experiencias humanas son tan intensas, adictivas y misteriosas como el enamoramiento. Nos transforma de forma radical. Lo cotidiano se vuelve extraordinario, lo trivial se llena de sentido, y la presencia del otro se convierte en una necesidad urgente e irrenunciable. Pero, ¿qué ocurre exactamente en el cerebro cuando nos enamoramos? Desde la neurociencia, el enamoramiento se considera un estado neuroquímico transitorio, diseñado evolutivamente para favorecer el vínculo inicial entre dos personas que tienen alta compatibilidad genética. No es una casualidad emocional, sino un programa biológico que se activa bajo condiciones específicas de atracción, cercanía y disponibilidad. En apenas medio segundo, sí, 0,5 segundos, de contacto visual, si hay activación suficiente, el cerebro comienza a liberar un conjunto de sustancias que alteran nuestra percepción, motivación, memoria y comportamiento. Este cóctel hormonal y neurotransmisor es tan potente que muchas regiones cerebrales responsables del juicio crítico, la objetividad o la evaluación del riesgo se desactivan parcialmente. Por eso el enamoramiento puede parecer irracional, porque en gran parte lo es. Dopamina, oxitocina, serotonina y vasopresina. El cerebro enamorado es un festival químico. Las principales sustancias implicadas son las siguientes. Dopamina. Es el neurotransmisor del placer y la recompensa. Se libera masivamente en el sistema de recompensa cerebral, especialmente en el núcleo accumbens, generando una sensación de euforia, motivación y deseo intenso. Estar enamorado se parece, neuroquímicamente, a una adicción. Por eso pensamos constantemente en la otra persona, idealizamos sus virtudes y buscamos su cercanía como si fuera una droga. Oxitocina. Conocida como la hormona del apego o de los abrazos, se libera en situaciones de intimidad, contacto físico y confianza. Refuerza el vínculo emocional y la sensación de pertenencia. Cuanto mayor es la conexión emocional, más oxitocina se produce. En las mujeres tiene un papel especialmente importante en los vínculos afectivos, incluyendo el materno. Serotonina. Paradójicamente, durante el enamoramiento, los niveles de serotonina disminuyen, lo que se asocia con un pensamiento obsesivo. Por eso nos resulta difícil dejar de pensar en la persona amada, incluso cuando deberíamos concentrarnos en otras cosas. Esta alteración es comparable a la que se observa en trastornos obsesivo-compulsivos. Vasopresina. Es fundamental para el vínculo de largo plazo, sobre todo en los hombres. Favorece el instinto de protección, fidelidad y cuidado hacia la pareja. También se asocia con la posesividad y los celos, cuando no se gestiona adecuadamente, pues es parte del mecanismo natural que busca preservar el vínculo reproductivo. El enamoramiento como estado alterado de conciencia. La ciencia ha comparado los cerebros de personas recién enamoradas con los de individuos adictos a sustancias como la cocaína. Los resultados son asombrosamente similares. Ambos presentan una activación intensa del sistema de recompensa, una disminución del juicio crítico y una pérdida de la noción del peligro o de las consecuencias. Esto explica por qué, durante el enamoramiento, podemos justificar comportamientos tóxicos, minimizar señales de alarma o incluso negar incompatibilidades evidentes. El cerebro, en ese estado, prioriza la unión y la reproducción sobre la lógica o la prudencia. Se trata, literalmente, de una forma de conciencia alterada, diseñada para que nos apeguemos con rapidez. El enamoramiento es ciego, no porque el amor lo sea, sino porque la biología ha creado un estado temporal en el que ver con claridad no sería funcional para los fines reproductivos. Duración media del cóctel químico del enamoramiento.
Toda tormenta química tiene su fin. Los estudios coinciden en que este estado alterado llamado enamoramiento tiene una duración media de entre 18 meses y 4 años, dependiendo de factores como la intensidad de la relación, la frecuencia del contacto físico, la compatibilidad emocional y el nivel de idealización inicial. Biológicamente, este margen de tiempo coincide con la etapa crítica de crianza de un hijo en los primeros años de vida, cuando el apego entre la pareja es más necesario para garantizar la supervivencia del bebé. Una vez pasada esa etapa, el sistema retira lentamente la intensidad química y empieza a emerger la verdadera realidad emocional de la relación. Este proceso puede resultar confuso o doloroso. Muchas personas creen que se les acabó el amor, cuando en realidad lo que ha desaparecido es la fase neuroquímica inicial. Aquí es donde comienza el verdadero amor. Cuando el vínculo ya no depende de la euforia hormonal, sino de la decisión, el compromiso y la construcción diaria. Reflexión final del capítulo. El enamoramiento es una chispa diseñada para encender el fuego. Pero el fuego no se sostiene solo con chispa, sino con cuidado, leña y propósito. Amar no es dejarse llevar por el cóctel, es decidir quedarse cuando el efecto pasa. Capítulo 6. Amor, apego y reproducción. ¿Para qué sirve el enamoramiento desde una perspectiva biológica? El enamoramiento no es un accidente emocional ni un capricho del corazón. Es un programa evolutivo, una estrategia profundamente arraigada en nuestra biología cuyo objetivo primario es facilitar el vínculo entre dos individuos fértiles, durante el tiempo suficiente como para procrear y proteger a su cría en los primeros años de vida. Desde esta perspectiva, el amor romántico no es un fin en sí mismo, sino un medio adaptativo. En la historia evolutiva humana, las crías nacen prematuras y dependen durante años del cuidado adulto para sobrevivir. Esto exige cooperación, cercanía y permanencia entre los progenitores. El enamoramiento, entonces, sirve como pegamento neuroquímico temporal, promoviendo la unión emocional y física de la pareja durante la etapa crítica de crianza. El encandilamiento que experimentamos al inicio no es tanto una elección como una activación química que garantiza atención, exclusividad, motivación y entrega. En otras palabras, nos enamoramos para quedarnos el tiempo necesario. Cuando comprendemos esta función biológica, podemos dejar de idealizar o dramatizar el final del enamoramiento. No se trata de fracaso, sino de evolución. El deseo se transforma en apego, y el vínculo comienza a construirse con conciencia en lugar de con química. El rol del orgasmo en el vínculo emocional. El orgasmo no es solo un momento de placer, es un evento neurobiológico diseñado para reforzar la conexión emocional y física entre dos personas. Durante el clímax sexual, el cerebro libera una gran cantidad de oxitocina, en ambos sexos, y vasopresina, principalmente en los hombres, sustancias vinculadas con el apego, el cuidado y el sentido de pertenencia. Desde una mirada puramente fisiológica, el orgasmo cumple dos funciones principales. 1. Favorece la reproducción, al facilitar la movilidad de los espermatozoides. 2. Refuerza el lazo afectivo entre los involucrados. Esto significa que, biológicamente, el sexo no es solo físico, es emocionalmente vinculante. Cuanto más frecuente e íntimo es el contacto sexual, más fuertes tienden a ser los lazos emocionales, incluso cuando no se desea una relación formal. Por eso muchas personas experimentan confusión emocional después de encuentros sexuales ocasionales. El cuerpo genera apego aunque la mente no lo planee. Comprender este mecanismo es clave para una sexualidad responsable. No se trata de reprimir el deseo, sino de honrar su impacto real. Todo encuentro íntimo tiene un efecto, incluso si no es visible de inmediato. El diseño oculto tras la monogamia humana.
La monogamia ha sido ampliamente debatida como institución social, pero también posee fundamentos biológicos sutiles que explican por qué, en muchas culturas y contextos, emerge como un modelo preferente. A diferencia de la mayoría de los mamíferos, los seres humanos desarrollan vínculos de largo plazo con una pareja sexual, no solo por razones culturales, sino por la necesidad biológica de cooperación prolongada en la crianza. Esto se refleja en múltiples comportamientos: alta inversión parental por parte del varón, desarrollo prolongado del neonato humano, dependencia emocional intensa entre adultos vinculados sexualmente. Además, ciertos mecanismos hormonales, como la liberación de vasopresina en los hombres y oxitocina en las mujeres, tienden a promover exclusividad afectiva y territorialidad emocional, características asociadas con la monogamia. ¿Significa esto que estamos diseñados exclusivamente para ser monógamos? No necesariamente. Pero sí es cierto que tenemos estructuras neurobiológicas que facilitan y refuerzan el vínculo estable, y que este modelo ha sido funcional para la supervivencia de nuestra especie. Más allá de lo biológico, la monogamia también puede elegirse como una práctica de conciencia, respeto y construcción emocional profunda, cuando se comprende su propósito más allá del instinto, la ovulación oculta como estrategia evolutiva. Una de las estrategias más fascinantes del cuerpo femenino es la ovulación oculta. A diferencia de otras especies, como los primates que muestran signos visibles de fertilidad, las mujeres humanas no presentan señales evidentes cuando están ovulando. Esta invisibilidad es una estrategia biológica compleja con varios propósitos. 1. Fomentar el vínculo de pareja estable. Al no poder identificar el momento exacto de fertilidad, el varón tiende a permanecer cerca durante todo el ciclo, reforzando la relación afectiva y aumentando la probabilidad reproductiva. 2. Aumentar la inversión emocional masculina. La incertidumbre sobre la fertilidad favorece relaciones más constantes, lo cual beneficia la protección y cuidado de la futura cría. Tercera, seleccionar mejores genes. Estudios muestran que, durante los días fértiles, muchas mujeres tienden a sentirse atraídas por varones con rasgos más masculinos y dominantes, indicadores de buena genética, mientras que el resto del ciclo valoran más la sensibilidad, la ternura o la estabilidad. Esta estrategia dual permite combinar el deseo de seguridad con el deseo de reproducción genética óptima, aunque muchas veces provoque conflictos emocionales o contradicciones internas. No es una falla del carácter, es una danza biológica milenaria. Reconocer estas dinámicas no implica justificar la infidelidad ni negar la ética personal. Implica comprender lo que el cuerpo busca para actuar con mayor libertad, responsabilidad y autenticidad. Reflexión final del capítulo. El amor humano es un diseño complejo entre deseo, vínculo y propósito. Cuando honramos la biología sin ser esclavos de ella, empezamos a amar con el cuerpo y con el alma al mismo tiempo. Capítulo 7. Sexo y consentimiento real. Las diferencias en el deseo entre hombres y mujeres. El deseo sexual no es idéntico entre hombres y mujeres, ni en su origen, ni en su frecuencia, ni en su manifestación. Esta diferencia no es cultural, sino biológica, evolutiva y hormonal. En los hombres, el deseo suele ser más frecuente, espontáneo y visualmente activado, en gran medida debido a los niveles más altos de testosterona. El impulso sexual masculino tiende a orientarse hacia la descarga y el acceso, priorizando la novedad, la cantidad y el estímulo visual como disparadores principales. En las mujeres, el deseo suele estar más condicionado por el contexto emocional, la conexión y la sensación de seguridad. No se trata de que deseen menos, sino que el deseo femenino tiende a ser más relacional, más vinculado a factores como el vínculo afectivo,
el estado hormonal, el estrés o el ciclo menstrual. Además, la activación sexual femenina puede ser más lenta y progresiva, mientras que la masculina tiende a ser más rápida e inmediata. Estas diferencias pueden generar malentendidos, frustraciones o presiones innecesarias si no se reconocen con madurez. Comprender que el deseo no es igual, pero sí legítimo en ambos sexos, es fundamental para una vida íntima consciente y respetuosa. ¿Qué es el consentimiento psicológico, más allá del sí? Vivimos en una era donde el consentimiento ha tomado el lugar que siempre debió ocupar, el centro de toda interacción íntima. Sin embargo, aún persiste una visión limitada que reduce el consentimiento a una afirmación verbal explícita. Sí. Pero el consentimiento verdadero va mucho más allá. El consentimiento psicológico implica no solo decir sí, sino sentir interiormente que ese sí es libre, deseado y coherente con nuestras emociones, valores y necesidades. En otras palabras, un sí que nace de la integridad y no de la presión, la manipulación o la necesidad de validación. Muchas personas, especialmente mujeres, han tenido experiencias sexuales donde técnicamente dieron su consentimiento, pero emocionalmente se sintieron invadidas, usadas o confundidas. Esto ocurre cuando el cuerpo dice sí por miedo, por deseo de complacer, por inseguridad, por necesidad afectiva o por miedo al abandono, pero no porque realmente lo desee. Por eso, la madurez sexual implica no solo pedir permiso, sino también leer el lenguaje emocional del otro, respetar su ritmo y estar dispuesto a detenerse si percibimos ambigüedad, incomodidad o silencio. Un cuerpo que no se abre con confianza no está dando su verdadero consentimiento, aunque no diga no. El impacto emocional del acto sexual. Tener sexo no es lo mismo que tener contacto. El acto sexual, aunque se realice sin intención emocional, deja huella en el cuerpo y en la psique. Durante el encuentro íntimo, se produce una liberación masiva de oxitocina, dopamina y vasopresina, que activan circuitos de apego, placer y pertenencia. Esto significa que el sexo crea vínculo emocional, incluso cuando las personas creen estar separando el cuerpo del corazón. El alma no se divide en compartimentos, y el cuerpo, por su parte, no distingue entre amor y deseo, solo responde con conexión. Por esta razón, muchas personas experimentan tristeza, ansiedad, vacío o apego irracional después de encuentros sexuales ocasionales. No se trata de moralismo, sino de neurobiología. El cuerpo interpreta el sexo como un acto de unión y genera expectativas afectivas aunque la mente quiera evitarlo. Reconocer esto no significa negar el placer ni rechazar la libertad sexual. Significa habitarla con conciencia, respeto y verdad emocional. Usar el cuerpo para llenar carencias del alma solo profundiza el vacío. El placer auténtico nace del encuentro libre, mutuo y respetuoso. Contacto físico no sexual y conexión emocional diaria. Uno de los grandes errores en las relaciones de pareja es asumir que la intimidad solo ocurre en la cama. La verdad es que el deseo sexual no nace en el acto sexual, sino en el cultivo diario de la conexión emocional. Abrazos, caricias, miradas prolongadas, contacto sin objetivo sexual, gestos de ternura cotidiana. Todo esto nutre la seguridad emocional, la oxitocina y el sentido de pertenencia. Las parejas que se tocan con frecuencia, que se abrazan sin razón, que se toman de la mano o que se miran al hablar, suelen tener vínculos más profundos y satisfactorios. El contacto físico no sexual es una forma de lenguaje afectivo que prepara el terreno para la verdadera intimidad. Cuando el otro sabe que no será tocado solo cuando se desea sexo, empieza a relajarse, a confiar, a abrirse. La tensión se disuelve y la disposición al encuentro íntimo se vuelve más natural y auténtica.
En cambio, cuando el contacto solo ocurre como antesala al sexo, puede generar rechazo, resistencia o presión. El deseo deja de fluir y se convierte en una obligación. Por eso, el verdadero erotismo se construye fuera del dormitorio, en los pequeños gestos que sostienen el amor a diario. Reflexión final del capítulo. Consentir no es solo decir que sí. Es desear decirlo con todo el cuerpo y con toda el alma. El sexo consciente no se trata de acceso, se trata de encuentro. Capítulo 8. Herencias invisibles. El microquimerismo, ADN de hijos y parejas en el cuerpo. La ciencia ha demostrado que las huellas de nuestras relaciones más íntimas no solo se almacenan en la memoria o en el corazón, sino también literalmente en el cuerpo. Un fenómeno poco conocido, pero profundamente revelador, es el microquimerismo. La presencia de células con ADN diferente al propio, circulando o alojadas en distintos órganos del cuerpo. En el caso de las mujeres, el microquimerismo ocurre especialmente durante el embarazo. Algunas células del feto atraviesan la placenta y se incorporan al organismo materno, quedando allí de forma permanente. Estas células pueden alojarse en el cerebro, en el hígado, en la piel o en otros tejidos, generando una forma de memoria biológica del hijo que persiste incluso décadas después del parto. Pero lo más sorprendente es que algunos estudios recientes han sugerido que el microquimerismo también puede ocurrir durante las relaciones sexuales sin protección, donde células del esperma masculino pueden migrar y asentarse temporal o permanentemente en el cuerpo femenino. Aunque los mecanismos exactos aún están en investigación, los indicios apuntan a que la intimidad física puede dejar rastros biológicos duraderos, más allá del encuentro puntual. Esta información no busca generar alarma, sino conciencia. Nuestro cuerpo recuerda más de lo que creemos. La intimidad sexual no es un evento aislado, sino un acto de integración profunda. Desde una perspectiva emocional y espiritual, esto confirma una intuición antigua. Cada persona con la que nos unimos deja algo en nosotros, y nos llevamos algo de ella. ¿Cómo nos afectan las relaciones pasadas en el plano biológico y emocional? Más allá de lo físico, las relaciones afectivas dejan huellas profundas en nuestra estructura emocional, neuronal y psicológica. Cada vínculo que establecemos, especialmente los más íntimos, moldea la manera en que amamos, nos vinculamos, confiamos o tememos. Por ejemplo, una relación marcada por el abandono o la traición puede generar respuestas de hipervigilancia o desconfianza en relaciones futuras. El cuerpo aprende a anticipar el daño y activa mecanismos de defensa incluso cuando el peligro ya no está presente. Este patrón emocional, repetido con distintas personas, puede convertirse en una programación inconsciente del vínculo. A nivel cerebral, las experiencias emocionales intensas, como un primer amor, una infidelidad, una ruptura abrupta o una experiencia sexual no deseada, dejan huellas en forma de circuitos neuronales que se reactivan fácilmente ante estímulos similares. Por eso muchas personas no logran cerrar sus relaciones pasadas, aunque hayan pasado años, porque esas memorias no solo están en la mente, están también en el cuerpo. Reconocer esto no significa vivir atados al pasado, sino aceptar que sanar requiere más que olvidar. Implica resignificar, integrar y liberar conscientemente lo que quedó impregnado en nuestra historia afectiva y biológica. Reflexiones sobre el sexo casual y la validación externa. Vivimos en una cultura donde el sexo casual se ha normalizado como símbolo de libertad, desapego o empoderamiento. Y si bien cada persona tiene derecho a explorar su sexualidad con autonomía, es importante preguntarse desde dónde nace ese deseo y qué busca llenar realmente. Cuando el sexo se utiliza para calmar vacíos emocionales, para obtener validación externa o para evitar el contacto con el dolor,
se convierte en una anestesia momentánea con alto costo emocional. Lo que parece placer, muchas veces, es solo una forma de evitar el encuentro con uno mismo. El problema no es el sexo en sí, sino la desconexión interior con la que muchas veces se vive. Cuando nos entregamos sin presencia, sin deseo auténtico, sin seguridad emocional o sin sentido, el cuerpo puede reaccionar con tristeza, vacío, culpa o ansiedad. No porque sea malo, sino porque nos traicionamos en lo más íntimo. El sexo consciente no se mide por la frecuencia ni por la libertad técnica, sino por la capacidad de sentirnos completos antes, durante y después del encuentro. Si después del sexo viene el silencio emocional, la duda o la incomodidad, es momento de preguntarse: ¿estoy usando el cuerpo para llenar un vacío que el alma aún no ha sanado? Volver al centro implica dejar de usar el placer como compensación y empezar a vivirlo como celebración de una conexión genuina. No se trata de culpar al deseo, sino de elevarlo a su dimensión más humana y digna. Reflexión final del capítulo. El cuerpo guarda las memorias que la mente quiere olvidar. Toda unión deja un rastro, todo vínculo deja una herencia. Elegir con conciencia es aprender a honrar lo que somos y lo que no queremos volver a cargar. Capítulo 9. ¿Estamos hechos para la monogamia? Argumentos biológicos a favor de la monogamia. La monogamia, entendida como vínculo sexual y afectivo exclusivo entre dos personas, ha sido históricamente debatida tanto desde la ciencia como desde la filosofía. Sin embargo, lejos de ser una simple construcción cultural o una imposición religiosa, la monogamia posee fundamentos biológicos evolutivos que la sostienen como estrategia viable de supervivencia. En muchas especies de mamíferos, incluido el ser humano, la alta dependencia de las crías durante los primeros años de vida ha favorecido la aparición de vínculos de larga duración. En el caso humano, los bebés nacen extremadamente vulnerables y requieren años de atención constante, alimento, protección y estimulación afectiva. Esta necesidad ha hecho que el mantenimiento del vínculo entre los adultos sea adaptativo. A mayor cooperación entre progenitores, mayor probabilidad de que los hijos sobrevivan y prosperen. Desde el punto de vista neurobiológico, la monogamia se ve favorecida por la acción de ciertas hormonas como la oxitocina, asociada al apego y la confianza, y la vasopresina, relacionada con el sentido de protección y pertenencia. Estas sustancias se liberan durante el contacto físico, el sexo, los abrazos prolongados e incluso en las rutinas compartidas, y ayudan a consolidar vínculos emocionales estables. Aunque no todos los seres humanos son naturalmente monógamos, lo cierto es que tenemos el potencial biológico para crear lazos profundos, exclusivos y duraderos, si las condiciones afectivas, relacionales y éticas lo permiten. En otras palabras, no estamos obligados a la monogamia, pero sí capacitados para ella. Celos, vasopresina y vínculo protector. Los celos son una emoción incómoda, muchas veces estigmatizada, pero tienen un origen evolutivo claro. Preservar el vínculo afectivo y reproductivo frente a posibles amenazas externas. Desde una perspectiva biológica, los celos surgen como una respuesta natural al riesgo de pérdida de la pareja sexual o afectiva, y están regulados en gran parte por la vasopresina, una hormona que también está vinculada al apego masculino y a la conducta territorial. En los hombres, altos niveles de vasopresina se asocian con mayor tendencia a proteger a la pareja, incremento del sentido de propiedad emocional, reacciones más intensas frente a señales de infidelidad, emocional o física. En las mujeres, los celos tienden a enfocarse más en la conexión emocional de la pareja con otras mujeres que en el acto sexual en sí. Esta diferencia responde en parte a estrategias evolutivas distintas. Mientras el varón busca asegurar la paternidad genética,
La mujer busca asegurar la permanencia del compromiso emocional y los recursos del compañero. Si bien los celos pueden tornarse patológicos y destructivos cuando se basan en inseguridad o control, en su raíz son señales de un vínculo que busca protegerse. La clave está en aprender a regularlos, comprender su mensaje profundo y transformarlos en un llamado a la comunicación, no en un arma de reproche o manipulación. Críticas al hedonismo contemporáneo y el amor líquido. En el mundo contemporáneo, asistimos a una exaltación del placer inmediato, la libertad sin límites y la desvinculación emocional como ideales de vida. Este paradigma, frecuentemente promovido por el mercado, las redes sociales y ciertos discursos ideológicos, ha dado lugar a lo que el sociólogo Zygmunt Bauman llamó amor líquido. Vínculos fugaces, superficiales, sin compromiso, que se disuelven ante la primera incomodidad. Este modelo promueve la idea de que amar es poseer sin perder libertad, que el sexo debe ser espontáneo y sin consecuencias, y que la intensidad importa más que la duración. Sin embargo, la evidencia científica y la experiencia clínica muestran que esta forma de vivir el vínculo deja una estela creciente de vacío, ansiedad, soledad y desregulación emocional. El cuerpo humano no está diseñado para el reemplazo constante. El sistema afectivo necesita estabilidad, repetición, contacto profundo y confianza para funcionar plenamente. El apego no es una debilidad, sino una necesidad biológica. Por eso la crítica al hedonismo contemporáneo no es moralista, sino científica y existencial. Cuando todo vínculo se convierte en consumo, la persona deja de ser sujeto de amor y se convierte en objeto de uso. El resultado es una generación de cuerpos tocados pero no abrazados, de mentes estimuladas pero no amadas, y de corazones inquietos que ya no saben cómo quedarse. Elegir la monogamia, entonces, no es regresar al pasado, sino apostar por un vínculo con profundidad, con límites conscientes y con compromiso emocional recíproco. No se trata de negarse el placer, sino de encontrarlo en una intimidad que no tenga que empezar de cero cada vez. Reflexión final del capítulo. No estamos hechos solo para el placer inmediato, sino para el vínculo que nos sostiene, para el amor que crece con el tiempo y para la libertad que elige quedarse. Capítulo 10. Amor. Entre la biología y el espíritu. El amor como decisión diaria. Si el enamoramiento es una tormenta química, el amor verdadero es una práctica consciente. No depende de la intensidad de la emoción, sino de la constancia de la elección. Amar no es sentir siempre lo mismo, sino elegir al otro incluso cuando el deseo fluctúa, cuando la rutina se instala, o cuando el conflicto inevitablemente aparece. Desde el punto de vista neurobiológico, sabemos que el cóctel del enamoramiento tiene una duración limitada. Lo que lo reemplaza o lo consolida es la creación de hábitos afectivos cotidianos: mirarse, escucharse, tocarse, respetarse. Cada gesto, por más pequeño que parezca, reconfigura los circuitos cerebrales asociados al apego y a la intimidad emocional. El amor real no nace de un impulso, sino de una promesa. No vive de momentos perfectos, sino de la voluntad de permanecer presente incluso cuando lo fácil sería huir. Y esa voluntad, sostenida en el tiempo, se convierte en la forma más elevada de libertad, la de elegir una y otra vez al otro, y a uno mismo dentro del vínculo. Diferencia entre amor y enamoramiento. La confusión entre amor y enamoramiento es una de las principales causas de sufrimiento en las relaciones humanas. Mientras el enamoramiento es un estado alterado de conciencia, activado por la biología para favorecer el vínculo inicial, el amor es una respuesta madura, sostenida y libre que se construye con base en la verdad, la confianza y el compromiso. Enamoramiento: intenso, rápido, químico. Idealiza al otro, se enfoca en la necesidad,
busca sentirse completo. Puede desaparecer sin aviso. Amor. Profundo, lento, estable. Conoce y acepta la realidad. Se enfoca en la entrega. Comparte desde la plenitud. Se cultiva con intención diaria. Comprender esta diferencia es fundamental para evitar las falsas rupturas y las uniones equivocadas. Muchas personas abandonan relaciones valiosas cuando ya no sienten lo mismo, sin comprender que el amor no desapareció, simplemente cambió de forma. El verdadero desafío no es encontrar a alguien que nos haga sentir mariposas, sino quedarnos con quien aprendemos a construir alas juntos cuando ya no hay mariposas. El rol de la justicia y la misericordia en el amor verdadero. Más allá de lo biológico, el amor maduro necesita ética emocional. No basta con querer, hay que amar bien. Y para amar bien se necesita equilibrio entre dos pilares fundamentales: la justicia y la misericordia. La justicia en el amor se expresa en la equidad, el respeto mutuo, los límites sanos y la responsabilidad afectiva. Amar con justicia es no permitir abusos, es reconocer los derechos del otro y también los propios. La misericordia, en cambio, aporta comprensión, perdón, flexibilidad y ternura. Es lo que nos permite mirar las fallas del otro sin condena, reconocer su humanidad y acompañar sus procesos sin exigir perfección. Un amor sin justicia se vuelve sometimiento. Un amor sin misericordia se vuelve rigidez. El verdadero amor humano necesita ambas dimensiones para sostenerse en el tiempo y sanar cuando se quiebra. Amar desde el equilibrio ético es más difícil que amar desde la emoción. Pero también es infinitamente más poderoso, más transformador y más humano. Reflexiones espirituales y antropológicas sobre el amor. Desde la antropología, el amor ha sido interpretado de muchas formas, como construcción cultural, como vínculo tribal, como fenómeno simbólico. Pero incluso en las culturas más diversas, el amor siempre ha ocupado un lugar central en la experiencia humana, como lenguaje de unión, de pertenencia y de trascendencia. Lo que cambia es la forma. Lo que permanece es el deseo profundo de conexión. Ese deseo de ser vistos, elegidos, cuidados, no es debilidad, es parte de nuestra estructura más esencial. Desde la espiritualidad, el amor es aún más que un sentimiento o una decisión. Es una fuerza creadora, una energía capaz de restaurar, de guiar y de dar sentido a nuestra existencia. No hay crecimiento real sin amor, ni hay sanación completa sin vínculos verdaderos. Y aunque el amor humano esté atravesado por límites, egoísmos y errores, sigue siendo la manifestación más cercana que tenemos de lo sagrado. Amar desde el cuerpo, desde la conciencia, desde el alma, es lo más humano y lo más divino que podemos hacer. Reflexión final del capítulo. El amor no es una emoción que se siente, es una conciencia que se cultiva. No es un privilegio de unos pocos, sino una tarea espiritual de todos. Epílogo. ¿Qué elijo hacer con lo que ahora sé? La información transforma solo cuando se convierte en conciencia. Y la conciencia, cuando se pone al servicio de la vida, se convierte en sabiduría práctica. Este libro no ha sido una receta ni un manual cerrado. Ha sido una invitación a mirar con profundidad lo que nos mueve, lo que nos une y lo que nos duele en el arte y la ciencia de vincularnos. Entender cómo opera la atracción, cómo responde el cerebro enamorado, cómo actúan las hormonas y qué huellas dejan nuestras decisiones íntimas no nos exime del dolor, ni garantiza el éxito amoroso. Pero sí nos da una herramienta invaluable: la capacidad de elegir con mayor claridad, verdad y responsabilidad. Saber cómo funciona el cuerpo no nos vuelve menos humanos, nos vuelve más libres, porque solo quien comprende lo que lo condiciona puede empezar a trascenderlo.
Y solo quien mira su deseo con honestidad puede amar sin esclavitud. ¿Cómo aplicar este conocimiento a nuestras relaciones? El conocimiento no tiene valor si no se encarna en la práctica cotidiana. ¿Qué significa vivir desde lo aprendido? Elegir el contacto con conciencia, sabiendo que todo acto íntimo deja huella. Poner límites sanos, entendiendo que el amor no justifica el sacrificio de la dignidad personal. Decidir quedarnos cuando ya no hay química, pero sí proyecto compartido. Reparar cuando dañamos, reconociendo que el vínculo también necesita cuidados emocionales. Cultivar la ternura diaria, esa que sostiene el amor cuando los fuegos artificiales desaparecen. El amor no necesita ser perfecto para ser verdadero, pero sí necesita ser consciente, para no repetir los ciclos que nos lastiman. Preguntas para la reflexión personal. Al finalizar esta lectura, puedes hacerte algunas preguntas que activen la transformación real. ¿Cuántas veces he llamado amor a un impulso, una necesidad o un vacío? ¿Desde qué lugar he elegido a mis parejas? ¿Desde el deseo, la carencia o la conciencia? ¿Estoy dispuesto a amar desde la responsabilidad emocional, no desde la dependencia? ¿Puedo mirar mi historia afectiva sin juicio, pero también sin repetirla? ¿Qué significa para mí el amor libre? ¿Libertad para huir o libertad para quedarme con conciencia? La calidad de nuestras relaciones depende, en gran medida, de la calidad de nuestras respuestas a estas preguntas. No hay vínculo saludable sin autoconocimiento, y no hay amor real sin verdad emocional. Cultivar relaciones emocionalmente responsables. En una época marcada por la rapidez, el reemplazo fácil y la conexión superficial, apostar por relaciones emocionalmente responsables es un acto contracultural. Implica detenerse, sentir, preguntar, cuidar. No amar por impulso, sino por decisión. No entregarse para no estar solos, sino para crecer acompañados. Una relación emocionalmente responsable no se define por la duración, sino por la calidad del encuentro. Donde hay diálogo en lugar de suposiciones. Donde hay límites que protegen, no que aíslan. Donde hay presencia genuina, no solo promesas vacías. Donde el deseo se honra, pero también se regula con ética. Esto no significa relaciones perfectas, sino vínculos donde dos seres humanos imperfectos deciden construirse con respeto, conciencia y compasión. Este es el gran desafío de nuestro tiempo, no amar más, sino amar mejor. Palabras finales. Ahora que sabes cómo funciona tu cuerpo, tu cerebro y tu deseo, ¿qué vas a hacer con ello? Porque el conocimiento es semilla, pero la acción es lo que hace que florezca. Hemos llegado al final de este audiolibro. Si lo has disfrutado, no olvides darle like, compartir tu opinión en los comentarios y suscribirte a nuestro canal. Te invitamos a descubrir los demás audiolibros que ya hemos publicado. Hasta pronto.